Hola a todos, hoy es lunes 24 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo David Pine está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, David. Hola Nima, encantado de volver a estar contigo. Déjame empezar, David, con las últimas noticias que hemos conocido de Zelensky. Ha confirmado que se reunirá con Donald Trump para discutir los 28 puntos. Parece que la delegación ucraniana tuvo una reunión con los estadounidenses y los europeos. Marco Rubio estaba allí y han ajustado algunos de los puntos. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Y cuáles son las últimas noticias sobre el plan de 28 puntos? Bueno, primero permíteme decir que el presidente Trump prestó un gran servicio al presentar este plan de paz de 28 puntos. Fue el martes pasado cuando se filtró, quizá por Keith Kellogg, que está a punto de marcharse. Según se informa, dimitirá y dejará su puesto como enviado especial de Estados Unidos para Ucrania en enero. Parecía que podría haber sido una dimisión de protesta, porque no le gustaba el plan de paz. En mi último artículo en mi Substack Real War en thepine.substack.com, supuse que Rusia probablemente aceptaría 25 de esos puntos. Solo había 3 clave que rechazarían. Pero la última noticia es que Rubio dijo que básicamente ayer, Ucrania y los líderes de la EU se reunieron y elaboraron su propio plan de paz alternativo de 28 puntos. Y ese plan era realmente inaceptable para Rusia. Básicamente intentaba sabotear y destruir cualquier posibilidad de paz que Trump había estado buscando. Aunque no de manera constante, muy inconsistente en realidad, ya sabes, solo en breves periodos de tiempo. Durante los 3 primeros meses, desde finales de enero hasta principios de mayo, estaba impulsando la paz y luego empezó a inclinarse hacia el lado neoconservador. Después, en la cumbre de paz de Anchorage, el 15 de agosto, y durante gran parte de agosto, volvió a esforzarse por la paz y llegó a un acuerdo con Putin, según el cual Rusia aceptaría un alto el fuego a cambio de la transferencia de la región occidental del Donbass, más bien la región de Donetsk, de nuevo a Rusia. Y luego esta última propuesta, ya sabes, fue muy constructiva. Fue recibida muy favorablemente por el presidente ruso Vladimir Putin. Pero luego, las últimas noticias dicen que Rubio, y probablemente su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, se reunieron y eliminaron todos los puntos que no le gustaban a Zelensky. Y ahora ha vuelto al plan de Zelensky, igual que ocurrió cuando, ya sabes, Trump se reunió con Zelensky en la Casa Blanca el 17 de octubre y le dijo que Ucrania iba a perder. Y Trump, o más bien Rusia, tenía un acuerdo de paz muy razonable que estaban ofreciendo. Habría sido muy bueno para Ucrania si Zelensky lo hubiera firmado. De lo contrario, Ucrania iba a ser destruida. Y ahora, ya sabes, la historia simplemente sigue repitiéndose. Esta administración está actuando casi de manera bipolar. Hacen estos grandes y grandilocuentes movimientos por la paz. Trump está totalmente a favor, parece que quizá presiona a Zelensky para que haga algo y luego, en 3 días o menos, lo deja todo. Ya sabes, había un plazo hasta ayer. Trump había fijado un plazo hasta Acción de Gracias para que Zelensky aceptara la propuesta, o de lo contrario, se suspendería la ayuda de Estados Unidos. Eso quedó claramente implícito, tanto por parte de Estados Unidos como en el discurso en vídeo de Zelensky, que parecía muy sobrio. Dijo que este era un momento crítico para Ucrania, quizás el más peligroso que había vivido nunca, en el que, ya sabes, Ucrania tendría que renunciar a su dignidad aceptando el plan de paz de Trump, o de lo contrario, perder el apoyo de un socio clave, que por supuesto se refería a Estados Unidos. Y ahora, con este plan de paz de 19 puntos, básicamente los cambios que introduce son que el Donbass ya no se va a ceder a Rusia. Esa cuestión se pospone para más adelante. Todos los límites sobre el tamaño del ejército ucraniano, según mis cálculos, menos de 200,000 soldados en activo, se mantienen en el campo de batalla.
En el plan de Trump eran 600,000 para que pudieran triplicar el tamaño de su ejército. En el plan de la UP se trataba de cuadruplicar el tamaño hasta 800,000. Y ahora Rubio ha aceptado eliminar todos los límites al tamaño del ejército de Ucrania o de sus sistemas de armas, lo que, como sabes, elimina una de las 3 principales exigencias de Rusia cuando invadió Ucrania y buscó inmediatamente la paz con Ucrania. Esas exigencias eran la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania. Y creo que incluso la cuestión de la pertenencia a la OTAN, sí, ese era el otro gran tema, ahora se ha eliminado del plan de paz de 19 puntos. Antes era un plan de 28 puntos, ahora son 19. Así que la adhesión a la OTAN está en el aire. No forma parte de ningún acuerdo. Y ahora van a presentar eso a Rusia. Y Rusia, por supuesto, lo va a rechazar de inmediato. Luego todo el mundo culpará a Rusia por negarse a la paz después de que Putin dijera, sí, nos gustó el plan de paz de Trump. Ahora han eliminado todas las partes que eran aceptables para Rusia, y está claro que, según el modus operandi previo de Trump, va a escalar la guerra y reanudar la venta de misiles de ataque de largo alcance. Misiles de crucero lanzados desde el aire, disparados desde F-16 ucranianos que, según se informa, están tripulados por antiguos pilotos de F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para atacar en lo profundo de Rusia, quizá incluso en el Oblast de Moscú. Es una noticia terrible que hemos conocido hoy, por desgracia. Sabes, hoy hemos sabido por el Washington Post que uno de los funcionarios en Washington les dijo que Donald Trump no está muy implicado en la preparación de este tipo de documentos. Es bastante sorprendente. ¿Quién está haciendo realmente esto, David? Miras a esta administración y no veo a J.D. Vance tan involucrado. Entonces, ¿quién lo está? Marco Rubio es tanto secretario de Estado como asesor de Seguridad Nacional. Y mencionaste a Keith Kellogg. Al parecer quiere, ya sabes, dimitir. Pero ¿quién más está participando? ¿Quién prepara estos documentos? ¿Y quién decide sobre ellos? Sabes, ahora mismo han presentado un plan de 28 puntos, y como has mencionado, se ha reducido a 19 puntos. Así que, creo que uno de los objetivos principales era el tamaño del ejército ucraniano, que era de 600,000. Hoy estuve hablando con Paul Craig Roberts, y dijo que incluso 600,000 serían demasiados para que Rusia lo aceptara. Y ves que de repente están eliminando esos puntos. Entonces, ¿quién está detrás de esto, en tu opinión? ¿Y quién va a presionar a Zelensky? Bueno, el problema es que la administración Trump está profundamente dividida entre el ala neoconservadora del gobierno, dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio, que incluye al embajador ante la ONU Mike Waltz y a John Ratcliffe, el director de la CIA. Hay informes de que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, también se ha subido al carro neoconservador. Y luego, en el lado de America First, está Steve Witkoff, que negoció el plan de paz de 28 puntos con Rusia, el cual fue posteriormente modificado por el exministro de Defensa ucraniano, Yuri Ustinov, o Urimov, creo. Pero luego también está, ya sabes, Tulsi Gabbard, la directora de Defensa Nacional, y el vicepresidente J.D. Vance, ya sabes, en el lado de America First. Y unos pocos más, solo unos pocos más. Dan Driscoll, el secretario del ejército, no tiene mucha influencia, pero fue elegido en lugar de Pete Hegseth, Tulsi Gabbard o el director de la CIA para ir a Kiev y decirle a Zelensky que aceptara el acuerdo, solo para descubrir que 1 o 2 días después, quizá un par de días más tarde, Zelensky, ya sabes, creo que eso ocurrió el miércoles, y aquí estamos el lunes, 5 días después, y Zelensky ha conseguido todo lo que quería con este plan de paz de 19 puntos. Así que Witkoff redactó el plan inicial, que era un verdadero acuerdo de compromiso con Rusia. Luego se modificó. Ucrania le introdujo algunas cláusulas envenenadas.
Zelensky dijo que aún no iba a aceptar el acuerdo, aunque ya sabes, había tenido aportaciones a través de su ex ministro de Defensa sobre los términos del mismo. Y ahora, básicamente, Trump y Rubio han cedido en todo lo que Zelensky pedía, y realmente no queda nada de una propuesta de paz real que Rusia siquiera consideraría. Esto suena incluso peor que el plan de paz redactado por Keith Kellogg, que como ya mencionamos es un neoconservador, y que según se informa, decidió dimitir apenas unas horas después de que la propuesta de paz se hiciera pública el martes. Al observar los 28 puntos, en mi opinión, los componentes clave de este plan eran, ya sabes, las concesiones territoriales por parte de Ucrania, las limitaciones a su ejército y su relación con la OTAN. No sé si todos esos puntos fueron eliminados en lo que respecta a la OTAN. Sí, según el New York Post y otras fuentes, los 3 puntos fueron eliminados. Básicamente, todo lo que Rusia ha exigido, de manera muy constante durante el último año y medio, y ciertamente desde su propuesta de junio de 2024, ha sido retirado del acuerdo. Así que realmente no queda nada que los rusos puedan considerar. Este plan de paz es en realidad el plan de Zelensky. Trump permitió que Zelensky lo modificara a su gusto, y ahora es el plan de paz Zelensky-Fu, porque lo único en lo que Trump ha sido muy coherente es en que siempre cede y se rinde unilateralmente ante los neoconservadores, los dirigentes europeos de la que quieren una guerra perpetua, y por supuesto, ante Zelensky, cuyo propio régimen y permanencia en el poder en Ucrania dependen de la continuación de la guerra. ¿Cómo ves el papel de los europeos en toda esta situación? Porque cada vez que los europeos hablan de Zelensky, me pregunto, ¿cuál es su papel en Ucrania, ahora mismo, sin la ayuda que llega desde Europa? El apoyo que están recibiendo del Reino Unido, por ejemplo, y de Alemania, principalmente del Reino Unido. ¿Cómo ve el presidente de los Estados Unidos a Zelensky y a su administración? Bueno, quiero decir, ya sabes, hemos tenido algunas indicaciones de cómo el presidente Trump realmente ve a Zelensky. Durante su reunión del 28 de febrero con Zelensky en la Casa Blanca, tuvieron una gran discusión y fue muy pública. Luego, el 17 de octubre, tuvo una reunión llena de improperios en la que Trump no dejaba de insultar a Zelensky y tiró al suelo un mapa. Un mapa que Zelensky había llevado para intentar subrayar la importancia festama y spraus es en Gristes no Gruenciano. Smellward. Y bueno, uno pensaría que, basándose en eso, y no solo en eso, sino que el presidente Trump, creo que fue justo ayer, según se informó, publicó en Truth Social diciendo que Ucrania había sido muy desagradecida en su respuesta a la propuesta de paz que él había presentado tan generosamente. Dijo que era la propuesta de paz más realista y probablemente las mejores condiciones que Ucrania podría obtener de Rusia. Y Zelensky, ya sabes, básicamente le hizo un corte de mangas a Trump y dijo, que te den, no vamos a hacer lo que tú quieras. Lo haremos a mi manera o nada. Tengo el apoyo de Starmer del Reino Unido, Macron de Francia y Merz de Alemania, y simplemente vamos a unirnos contra ti. Dices ser una superpotencia, pero siempre cedes ante nosotros. Así que bueno, lo harás a nuestra manera. Sabes, toda la guerra en Ucrania trata sobre la OTAN y su expansión. Y después de 4 años de guerra, todavía no puedes incluir en tu documento un punto que diga que Ucrania ya no puede formar parte de la OTAN, que ni siquiera puede ser considerada. ¿Cómo es posible negociar con los rusos de esa manera? No sé qué pasa por la cabeza de Marco Rubio, por ejemplo, cuando va y acepta eso. Bueno, es muy gracioso porque acabo de oír a Rubio, creo que fue esta mañana. Había una cita que vi publicada en X, donde afirmaba no saber nada sobre una contrapropuesta europea de 28 puntos. Quizá eso fue anoche.
Pero ya sabes, vaya, las noticias vuelan. Quiero decir, Rubio ya aprobó hace apenas 1 o 2 horas, según el New York Post y otros medios, que ya había aceptado las condiciones de Zelensky después de afirmar no saber nada de ellas tan recientemente como anoche. Así que sí, Rubio está por todas partes. Es muy inconsistente. Él es realmente el principal problema. El principal obstáculo para la paz siempre ha sido Rubio dentro de la administración. Es quien, según los informes de prensa, hizo fracasar la cumbre de Budapest. Es quien convenció a Trump de cancelarla. Es, ya sabes, una auténtica espina clavada en el costado de Trump. Es una postura muy de América al final, Ucrania primero, Israel primero. Y se está asegurando de que la agenda de paz de Trump, al menos en lo que respecta a Ucrania, nunca tenga éxito. Como resultado, el mundo se enfrenta a una amenaza creciente de una tercera guerra mundial, algo que no hemos afrontado en Estados Unidos desde la crisis de los misiles de Cuba. Creo que tienes el micrófono silenciado. Si asumimos que la administración Trump está intentando llevarse bien con los europeos, o de algún modo aceptar lo que Zelensky está planteando, ¿es siquiera posible que Ucrania... Bueno, no sé si Europa podría permitir que Ucrania entrara en la Unión Europea en las condiciones en las que se encuentra ahora mismo. La economía no funciona. Todo proviene de otros países, de los europeos, de Estados Unidos, en cuanto a armas, y su economía colapsaría si Estados Unidos dejara de enviarles ayuda. Entonces, ¿cuál es el problema con la administración Trump? Mencionaste a Rubio, pero ¿crees que Donald Trump tiene algún tipo de influencia sobre los europeos? ¿Tú lo sientes así? Trump tiene una cantidad increíble de influencia sobre Ucrania y los europeos. Si amenazara con abandonar la OTAN mañana, los líderes de la EU simplemente aceptarían lo que Trump dijera. Fuera cual fuera el acuerdo de paz, incluso si implicara ceder el 50% de Ucrania, creo que los líderes de la EU dirían, bueno, tenemos que aceptar esto, o de lo contrario, Estados Unidos abandonará la OTAN y entonces estaremos indefensos ante una invasión rusa. Así que ya sabes, Trump se jactó. ¿Cuántas veces fue? ¿53? Se jactó de que podría acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. La verdad es que probablemente podría haberlo hecho. Tal vez no en 24 horas, pero sí en 72. Ya sabes, 3 días de reuniones con Putin, con él mismo, o probablemente con J.D. Vance, o incluso con Tulsi Gabbard en ese caso. Si ella tuviera la autoridad para negociar los términos que considerara mejores para Estados Unidos, o simplemente recibiera comentarios de Trump y Vance, podrían haber puesto fin a esta guerra destructiva e innecesaria en la primera semana de la segunda administración. Y lo más loco es que Trump sigue publicando en Truth Social sobre cómo esta es una guerra que nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en 2022. Y tiene razón. Y sin embargo, ha hecho suya la guerra de Biden. Está, ya sabes, intensificando la guerra con envíos de misiles de largo alcance, como mencioné, e imponiendo sanciones más masivas de las que Biden jamás había considerado. Así que, está haciendo lo mismo después de afirmar que Biden estaba al borde de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, al mismo tiempo ha llevado a cabo una ofensiva diplomática con Rusia que resulta muy refrescante para Biden. Así que por un lado militarmente está intensificando, por el otro intenta reducir la tensión. Las dos políticas simplemente no encajan, porque cuanto más Trump intensifica la guerra, cuanto más, ya sabes, envía misiles y más armas, ya sea de forma indirecta o directa a Ucrania, y cuanto más aumenta las sanciones a Rusia, más pensarán los líderes rusos. Este tipo no es de fiar. Afirma querer la paz y sin embargo está intensificando la guerra de Biden. Claramente también quiere destruir Rusia. No deberíamos confiar en nada de lo que diga. Y sin embargo, el presidente ruso Putin ha sido muy magnánimo y elogioso con todas las iniciativas diplomáticas de Trump, intentando ignorar las escaladas tanto como sea posible.
Y Trump sigue apuñalándole por la espalda. Bueno, o quizá no apuñalándole por la espalda. Probablemente sea una mala elección de palabras. Pero ya sabes, quitándole el suelo bajo los pies a cualquier iniciativa de paz entre Rusia y Estados Unidos que se hubiera acordado previamente. Hizo eso con Anchorage. Los rusos pensaban que tenían un acuerdo con Trump y él se echó atrás. Y ahora, otra vez, Rusia creía que tenía un acuerdo con Trump. Y luego, él lo modificó, con esas cláusulas envenenadas que mencioné. El tamaño del ejército siendo de 600,000 hombres, en lugar de probablemente 200,000, que es lo que probablemente se había acordado antes. Y luego, por supuesto, la región del Donbass, según el plan de paz de 28 puntos, se suponía que debía ser una zona neutral, una zona desmilitarizada en cuanto al territorio que Ucrania devolvería a Rusia. Eso fue inaceptable para Rusia. Y luego, por supuesto, 100,000 millones de dólares en reparaciones. Ahora, en la contrapropuesta europea, eso ascendía a 300,000 millones en reparaciones. Y en este nuevo acuerdo, el plan de paz de 19 puntos, no hay ninguna limitación sobre el tamaño del ejército de Ucrania ni sobre las armas que puede tener. Como mencionaste, el principal asunto para Rusia, la razón por la que invadieron, es que Ucrania se convirtiera en un país permanentemente neutral, como lo era bajo su constitución anterior a 2019, y que nunca se uniera a la OTAN. Y ahora Rubio ha eliminado eso. Así que Rubio se ha expuesto más que nunca como el principal obstáculo para la paz por parte de Estados Unidos. ¿Recuerdas que tras la reunión entre Donald Trump y Putin en Alaska, antes de la reunión, Trump hablaba de un alto el fuego inmediato en Ucrania, luego cambió de opinión? Después de la reunión dijo, «Oh, no habrá alto el fuego. Vamos a encontrar algún tipo de solución para un acuerdo en Ucrania». Luego fue al Reino Unido, regresó a Estados Unidos y cambió completamente su postura sobre el alto el fuego. ¿Crees que Donald Trump es realmente así? Parece que está... Bueno, ¿cómo ves la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos? ¿Qué tipo de influencia o poder crees que tienen sobre la administración Trump? Bueno, no debería tener ninguna influencia sobre la administración Trump, porque hasta hace poco, el embajador del Reino Unido en Estados Unidos había hecho campaña y trabajado para derrotar a Trump en las últimas elecciones. Y por supuesto, Zelensky también lo hizo. Ya sabes, Zelensky vino y animó a la gente a votar por senadores demócratas durante las elecciones de 2022, esencialmente. No creo que haya hecho campaña por Kamala Harris, pero estaba trabajando para socavar al Partido Republicano y, en esencia, perjudicar a Trump, de quien tenía motivos para saber en ese momento que se presentaría a la reelección. Así que el presidente Trump, ya sabes, da la impresión de ser débil. Los neoconservadores afirman que muestra debilidad cuando intenta llegar a un compromiso con Rusia, pero la mayor debilidad que ha mostrado jamás es cuando cede completamente ante Zelensky, quien, como él mismo mostró acertadamente en febrero, es un dictador sin elecciones. Este es un hombre, un líder autocrático, que mata a su propio pueblo y encarcela a sus oponentes políticos. 70,000, según uno de los periodistas más reconocidos de Ucrania. 70,000 presos políticos que Zelensky ha reunido en sus prisiones políticas. Está librando esta guerra, está robando dinero como si no hubiera un mañana. Quiero decir, los 100 millones de dólares son solo la punta del iceberg. Mis informes sugieren que el régimen de Zelensky ha malversado alrededor de 1.500 millones de dólares procedentes de Estados Unidos y de otras fuentes de ayuda extranjera. Así que ya sabes, está apoyando a un dictador corrupto que realmente, bueno, quiero decir, todo lo que la gente afirma sobre Putin es aún más cierto sobre Zelensky. Ucrania hoy es más un estado totalitario que Rusia. Rusia es más libre. Y desde luego, ya sabes, están enviando voluntarios a luchar en la guerra de Ucrania, sin reclutas.
Mientras tanto, Ucrania está secuestrando a jóvenes en las calles y ya sabes, enviándolos a luchar en el frente con 3 días de entrenamiento, básicamente enviándolos a cometer suicidio. Y por eso la guerra es tan impopular en Ucrania. Sigue siendo bastante popular en Rusia, pero es muy impopular en Ucrania. Creo que alrededor del 20% de los ucranianos quieren seguir luchando en la guerra, y aproximadamente el 80% quiere la paz. Están dispuestos a ceder territorio a cambio de paz. Y el apoyo a Zelensky se ha desplomado, creo que hasta alrededor del 9%, o como mucho el 16%. ¿Qué más pueden hacer por Ucrania, en tu opinión? Como mencionaste, no parece que la guerra vaya a terminar pronto. Pero, ¿qué más pueden hacer por Ucrania? ¿Van a enviar misiles de largo alcance? Bueno, sí, se informó anteriormente, creo que a finales de este verano, que Trump había autorizado la venta de 3.550 misiles de crucero lanzados desde el aire ERAM a Ucrania. Esos se lanzarían desde aviones F-16. Los únicos otros aviones que podrían dispararlos serían los aviones de ataque Su-24, y creo que Ucrania quizá tenga unos pocos, probablemente un par de docenas de ellos que aún no han sido destruidos. Así que ya sabes, un máximo de 100 aviones, probablemente más cerca de 50, que podrían disparar esos misiles en lo profundo de Rusia. Tienen un alcance de unos 250 millas, así que podrían llegar al óblast de Moscú, pero no a la ciudad de Moscú. Una de las cosas interesantes del plan de paz de 28 puntos que mencioné en mi último artículo de Real War News es que, ya sabes, retiraríamos nuestra garantía de seguridad para ellos, pero implicaba que si Ucrania lanzaba misiles contra otros objetivos rusos, ciudades, civiles, objetivos militares, y luego Rusia invadía en respuesta, podríamos declarar la guerra a Rusia. Así que ese es uno de los principales problemas con su plan de paz inicial. Este plan de paz de 100 puntos es un artículo claro. David, ¿crees que Europa está en el camino de militarizarse? Su economía no va muy bien en este momento, y están hablando de militarizar Europa, añadir más soldados, más armas, modernizarse, producir más armamento. ¿Cómo ves a Europa mientras continúa la guerra en Ucrania? Bueno, quiero decir, los líderes europeos entienden que no tienen capacidad para igualar a Rusia. Rusia gasta más en su ejército que los 30 Estados miembros europeos de la OTAN juntos, en términos de paridad de poder adquisitivo. Pueden superar a toda la OTAN combinada en la producción de municiones de artillería pesada en unas 4 veces, y en muchas otras áreas también. Quiero decir, Estados Unidos ni siquiera fabrica, bueno, no hemos construido un nuevo tanque desde cero, creo, desde 1989, en lo que respecta a los tanques M1 u otros vehículos grandes blindados o similares a tanques. Y Rusia produce entre 1.000 y 1.500. Así que tienes razón, los líderes europeos están intentando, ya sabes, remilitarizar, reconstruir sus industrias. Rusia está, ya sabes, ellos, tanto Rusia como China, están produciendo. Ya han implementado una economía de guerra y están fabricando sistemas de armas en masa a un ritmo que no habíamos visto desde la Guerra Fría, especialmente en la Unión Soviética. Y ya sabes, todo esto no sirve de nada, porque Rusia es una amenaza que nosotros mismos hemos creado. Si no hubiéramos ampliado la OTAN para incluir a Ucrania como un Estado miembro de facto, y desde luego, en los países bálticos, tendríamos paz con Rusia, y ya no habría ninguna amenaza convencional ni nuclear por parte de Rusia. Podríamos asociarnos con Rusia económicamente, e incluso en medidas de seguridad, como por supuesto mencionó Putin durante su entrevista. Creo que fue el año pasado, en febrero, en Moscú, con Tucker Carlson, cuando en realidad pidió unirse a la OTAN. Ya sabes, dijo, ¿podría Rusia unirse a la OTAN? Creo que se lo dijo a Bill Clinton. Sé que también dijo lo mismo a Bush en 2002.
Así que ya ves, en 2 ocasiones, el presidente Putin dejó claro que Rusia estaba interesada en considerar la adhesión a la OTAN como aliada de Estados Unidos. Y ya sabes, Ucrania podría haberse unido a la OTAN al mismo tiempo, y Rusia habría estado de acuerdo con eso. Ucrania habría conservado el 100% de su territorio. Y ya sabes, todas las oportunidades que Rusia ha ofrecido, incluido el Acuerdo de Estambul, en el que ofrecieron retirar todas las tropas rusas del territorio ucraniano previo a la guerra, como parte del acuerdo de marzo-abril de 2022, han sido rechazadas por Occidente y por Volodymyr Zelensky. Así que, ya sabes, Rusia sigue comprometida con la paz mucho más que cualquier otro país. Trump a veces está comprometido con la paz y a veces vuelve a apoyar la guerra. Ha demostrado ser un socio poco fiable. Y esto no es lo que quería decir durante esta entrevista. Quería elogiar al presidente Trump por, y lo hago, el plan de paz de 28 puntos. Pero si de hecho apoya este plan de paz de 19 puntos, será tan belicista como Marco Rubio. David, has mencionado que Zelensky y el embajador británico en Estados Unidos intentaron ayudar a los rivales de Donald Trump durante las elecciones. Vayamos más allá. Hablemos de Lindsey Graham. Cuando Donald Trump estaba en una mala posición después del 6 de enero y de todo lo que ocurrió durante esos días, aquellas personas que intentaban ayudarle, incluso durante el Russiagate, lo recordarás. Teníamos a Rand Paul apoyándole, incluso a Marjorie Taylor Greene apoyándole. Son miembros que se mantuvieron a su lado sin pedir ningún favor. Pero ahora, Donald Trump se está volviendo contra todos ellos y acercándose a Lindsey Graham. ¿No crees que hay algo extraño en el propio Donald Trump? Sí, adelante. Sí, el presidente Trump ha demostrado, ya sabes, esencialmente con sus últimas excentricidades, elogiando a quien él llama el congresista Donny, el alcalde electo de Nueva York en la Casa Blanca, diciendo lo buen alcalde que va a ser. Será un gran alcalde. Y al mismo tiempo, llamando traidora a Marjorie Taylor Greene, una de sus principales partidarias en la Cámara de Representantes, porque no apoya a Israel y porque respaldó la publicación de los archivos de Epstein. Ella, junto con Thomas Massie, Ana Paulina Luna y Nancy Mace, en la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos, básicamente obligó a Trump a dar un giro de 180 grados y apoyar la publicación de los archivos de Epstein, lo cual Trump cree, con razón, o sin ella, que será perjudicial para su presidencia. Probablemente y con razón, piensa que si se publican por completo, sin censura, ya sabes, esto es un comportamiento realmente loco. Pero lo que básicamente ha hecho es demostrar que MAGA no es una ideología. Pensábamos que hacer América grande de nuevo significaba América primero, pero no es América primero, es Trump primero. Y ya sabes, es lo que sea que Trump cambie. Trump cambia sus principios o sus lealtades hacia los demócratas, hacia un alcalde marxista y socialista de Nueva York que resulta ser musulmán, o hacia alguien como Lindsey Graham, que elogia a Trump pero intenta oponerse a todas sus políticas de paz. Entonces, mientras condena a Massie y a Marjorie Taylor Greene como traidores, cuando ellos han defendido el lema América primero mucho antes que Trump, bueno, en el caso de Massie, antes incluso de que Trump apareciera en escena. Marjorie Taylor Greene, por supuesto, no se incorporó a la Cámara hasta 2020 y atribuyó a Trump su conversión a su postura política de América primero. Esto realmente envía un mensaje a los republicanos en el Congreso de que, al igual que con Putin, no se puede confiar en Trump. Puede volverse en un instante contra todos los leales de su partido, y eso resulta muy desmoralizador. Y por desgracia, ya sabes, como republicano, soy republicano de toda la vida, siempre he apoyado a los republicanos, con muy pocas excepciones. En cuanto a mis votos, eso envía un mensaje,
junto con las elecciones de noviembre de 2025 en Virginia y Nueva Jersey, me refiero a las elecciones a gobernador, de que los republicanos van camino de perder unas 40 bancas en la Cámara de Representantes. Acabo de leer que las jubilaciones republicanas están a punto de dispararse, así que Marjorie Taylor Greene no fue una excepción. Simplemente es una de las primeras en anunciar que se va a retirar. Y, por desgracia, cuando eso ocurre, aumenta aún más el margen de la ola azul, como vimos en 2006. Vimos lo mismo cuando los republicanos controlaron la Cámara durante 12 años, y luego todo el mundo sabía que la Cámara se iba a perder. Y quizá también en 2018, cuando los demócratas tomaron el control. Así que esto es muy sombrío desde el punto de vista republicano. ¿Cómo ves el movimiento MAGA? El movimiento MAGA, básicamente, tras el intento de asesinato de Charlie Kirk, muestra algún tipo de división, algún tipo de fractura dentro de MAGA. Y mencionaste a Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie. Estas personas formaban parte de MAGA, pero ahora mismo están diciendo que lo que está haciendo la administración Trump no es la forma en que ellos querían que se hiciera. Por otro lado, ves a personas que nunca formaron parte de MAGA dirigiendo la administración. Mencionaste a Marco Rubio. Marco Rubio nunca fue MAGA. Entonces, ¿cómo ves el movimiento? Porque al fin y al cabo, realmente creo que J.D. Vance podría ser uno de los principales candidatos para 2028. ¿Cómo ves el movimiento MAGA y el apoyo que podrían darle a alguien como J.D. Vance? ¿Van a transformarlo? ¿Van a destruirlo desde dentro? No sé qué pasaría entonces. Bueno, creo que el futuro del movimiento MAGA, y supongo que ya no me gusta usar MAGA porque básicamente significa Trump primero, el futuro del movimiento conservador America First, en cierto nivel, es prometedor porque J.D. Vance está arrasando a Marco Rubio en las encuestas. Está más o menos en un 43% y Rubio, creo, en un 3%. Quiero decir, Rubio ha indicado repetidamente que probablemente no se presentará a la presidencia. Creo que le gustaría ser el vicepresidente de J.D. Vance. Y ya sabes, esa es una dinámica interesante, porque por supuesto, Vance es mucho más joven que Rubio. Pero eso es mucho más realista, porque Rubio realmente no tiene ninguna posibilidad, salvo que Trump le dé su respaldo. Si Trump saliera y respaldara a Rubio, entonces podría ser un contendiente. Creo que Rubio seguiría perdiendo frente a Vance. Así que eso es muy positivo, porque J.D. Vance ha sido partidario de la paz. Fue el líder de la oposición a la guerra de Biden en Ucrania durante su tiempo en el Senado, antes de ser elegido como compañero de fórmula de Trump para la vicepresidencia. Así que, en ese sentido, es muy alentador. El problema es que Trump está preparando a Vance para la derrota. Todo el mundo sabe que Vance va a ser el favorito. Se presentará como el abanderado presidencial republicano en 2028. Pero aún faltan 3 años, y si Trump continúa con estas políticas de América en último lugar, especialmente en política exterior, que es un tema clave para América primero, de traer a las tropas estadounidenses a casa y dejar de librar estas guerras interminables, de provocar guerras sin fin. Quiero decir, creo que ya sabes, los conservadores de América primero podrían perdonar a Trump si decidiera actuar contra Venezuela y llevar a cabo ataques, o ya sabes, intentar usar el ejército contra Maduro, porque ya sabes, eso ha sido un poco nuestra costumbre histórica, con razón o sin ella. Ya sabes, estoy dividido sobre si eso estaría justificado, pero creo que estaría mucho más justificado actuar contra un dictador marxista en Venezuela y liberar al pueblo de allí, y luego retirar todas nuestras tropas, que arriesgar una guerra nuclear con Rusia por Ucrania o una guerra nuclear con China por Taiwán. Así que, sí, ya sabes, creo que Trump necesita, ya sabes, rechazar. Tiene que salir con fuerza en contra del plan de paz de 19 puntos de Rubio. Me encantaría verlo, ya sabes, probablemente no haya nada mejor que pudiera hacer que despedir a Rubio como secretario de Estado,
o al menos obligarlo a dimitir como asesor interino de seguridad nacional. Quiero decir, la idea de que Rubio ocupe ambos cargos es ridícula. No hay manera de que una sola persona pueda hacer eso. Ambos son trabajos a tiempo completo. Así que básicamente le está diciendo a Rubio que trabaje en 2 empleos a tiempo parcial al mismo tiempo. Y hemos visto en los últimos 6 meses que la política exterior de Estados Unidos ha tomado un rumbo muy malo bajo el control de Rubio. Can you imagine? He's both Anthony Blinken and ¿Te lo puedes imaginar? Básicamente es tanto Anthony Blinken como Jake Sullivan. Es increíble, 2 cargos realmente importantes. Y no está hablando mucho, David. No es muy expresivo sobre sus políticas, simplemente hace cosas entre bastidores. Por eso, la mayoría de las veces, no sabemos realmente qué está pensando o qué va a hacer. Como mencionaste, con ese plan de 19 puntos, fue a Europa, habló en Ginebra, se reunió con europeos y ucranianos, empezó a modificar todo el documento y volvió. Es muy extraño. Quiero decir, si me pusiera en el lugar de los rusos ahora mismo, supondría que están realmente confundidos sobre lo que está ocurriendo con la administración Trump. Sí, es muy interesante. He dado 4 entrevistas más a medios en las últimas 24 horas con otros podcasters como tú, y todas fueron bastante optimistas, ya sabes, elogiando a Trump, diciendo que este plan de 28 puntos es nuestra mejor oportunidad para la paz. Y luego nos enteramos de que Rubio lo tiró por el desagüe, presumiblemente con el apoyo de Trump, porque no creo que Rubio tomara una decisión así, de destruir por completo el plan de paz de 28 puntos de Trump sin la aprobación de Trump. Así que, ya sabes, Trump en particular parece haber tenido un trasplante de cerebro. Quizás lo hayan sustituido por invasores alienígenas en las últimas 24 horas. Eso es lo que parece. Y por eso hay tanta confusión, como mencionaste, en Rusia. Los rusos, supongo, son bastante ingenuos, Putin y otros líderes también. Ingenuos en el buen sentido, en el sentido de que creen que Trump es sincero. Y creo que lo es. Pero a medida que ha envejecido, esta es una de las razones por las que Estados Unidos debería prohibir que los presidentes sirvan más allá de los 75 años. Porque mientras Trump se prepara para cumplir 80 el próximo año, el 14 de junio, no se parece en nada a Biden. Biden fue el peor de todos. Estaba con muerte cerebral. Era físicamente incompetente. Trump es muy astuto. Tiene mucha habilidad con los medios. Si tiene demencia, es muy leve. Es rápido de reflejos. Pero es propenso a esos giros de 180 grados en política exterior. Condenó a Mitt Romney por ser voluble, y sin embargo él es el mayor voluble de la historia política de Estados Unidos. Y ya sabes, es muy lamentable porque su instinto siempre le lleva en la dirección correcta, a ser pro-paz. Y, como advertí en noviembre, en The Real War, mi Substack, The Real War, al contratar a esos neoconservadores como sus principales asesores de política exterior, se dice que tiende a exter lo que quiera la última persona con la que habló. Ya sabes, básicamente, repite lo que le dijo la última persona con la que habló. En el caso de Zelensky fue, vamos a seguir el plan de paz de Zelensky el 17 de octubre. Y ahora es Marco Rubio, supongo, diciéndole que tenemos que contar con el apoyo de Ucrania y de la UE, o de lo contrario, el plan de paz no funcionará. Cuando en realidad, el único país del que necesita aprobación es la Federación Rusa, porque Estados Unidos, como hemos comentado, tiene la capacidad de obligar a los líderes de la UE y a Zelensky a aceptar prácticamente cualquier cosa en la que Estados Unidos y Rusia estén de acuerdo, dentro de ciertos límites, por supuesto. David, realmente creo que el lobby israelí es muy poderoso, pero ahora mismo, con el caso de Ucrania, parece que Ucrania es aún más poderosa. El lobby que tienen Estados Unidos es increíble, la forma en que son capaces de hacer esto. Bueno, creo que el lobby israelí es en realidad mucho más poderoso que el de Ucrania.
Y lo más loco es que Trump, ya sabes, se mantuvo firme. Aunque Netanyahu ha estado violando el alto el fuego, no ha reanudado operaciones militares importantes en lo que respecta, ya sabes, a aniquilar aún más al pueblo Qasem desde que se implementó el alto el fuego. Y sin embargo, en cuanto a Zelensky, Ucrania es probablemente el segundo lobby más poderoso en Estados Unidos desde una perspectiva extranjera. Zelensky y la UME juntos son capaces de dictar la política exterior estadounidense. Se supone que somos una superpotencia, y Ucrania se supone que es un pequeño protectorado militar, con solo 28,7 millones de personas, lo que es, ya sabes, probablemente un 8 o 9% de la población de Estados Unidos. Y aún así, Zelensky es quien le da las órdenes a Trump. Así que he ruido, como estadounidense, ver a Estados Unidos humillado hasta este nivel. Es simplemente muy embarazoso. David, hoy hemos sabido por el embajador iraní en Rusia que Rusia ha propuesto un plan de defensa, un pacto de defensa. Irán, Rusia y otros países que sienten que la OTAN podría atacarlos se están uniendo. ¿Crees que estos países van a formar realmente algún tipo de alianza o ya la están configurando sin decirlo? Bueno, son aliados formales. Irán, por supuesto, ha sido miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái desde 2022. India y Pakistán también forman parte de esa alianza. Evidentemente, India y China tuvieron algunos enfrentamientos fronterizos tan recientemente como en 2020, pero ese mismo año alcanzaron una especie de acuerdo de paz fronteriza y han mantenido esa paz durante los últimos 5 años. Ya sabes, el primer ministro Modi de la India ha viajado para reunirse con Xi Jinping. Asistió a la reunión de la Putin en Pekín. Pekín celebró un gran desfile militar. Putin estuvo allí y también todos sus aliados. El dictador norcoreano Kim Jong-un estaba allí, y creo que también estaba el presidente de Irán. Así que creo que es un error no darnos cuenta de que por mucho tiempo que haya pasado desde que se convirtieron en aliados, Corea del Norte, Irán, China y Rusia son hoy aliados militares muy estrechos. Su alianza forma un bloque mucho más poderoso que supera a la alianza occidental liderada por Estados Unidos, la OTAN, Japón y nuestros otros aliados, en términos de armas nucleares y poder militar general. China, por supuesto, tiene el ejército más grande, la marina más grande, la fuerza aérea más grande, la guardia costera más grande y la mayor fuerza de misiles balísticos con capacidad nuclear. Y también tienen una base industrial de defensa que probablemente sea de 5 a 6 veces mayor que la de Estados Unidos. Rusia también cuenta con una base industrial de defensa muy grande. No es tan grande como la de Estados Unidos, pero cada vez se acerca más al punto en que puede empezar a rivalizar con nosotros como competidor casi paritario en ese nivel. Así que Estados Unidos se enfrenta a una amenaza existencial por parte de la alianza sino-rusa. Y ya sabes, la ironía es que los neoliberales creen que son nuestros aliados, como Montenegro y Macedonia del Norte, los que nos hacen más poderosos y hacen que los rusos nos teman. En realidad es exactamente lo contrario cuando se trata de hacernos más seguros. A Estados Unidos le iría mucho mejor. Y no estoy defendiendo esto, si abandonara a todos nuestros aliados en Occidente y construyera mejores relaciones con Rusia y China, estaríamos mucho más seguros teniendo lazos mucho más fuertes con Pekín y Moscú que cumpliendo los deseos de Zelensky y de la UE con este plan de paz de 19 puntos. Ese debería ser el objetivo. Sé que Trump, en el fondo de su corazón, quiere tener una asociación geoestratégica con Rusia, que implicaría una cooperación económica y quizá tecnológica a gran escala. Eso estaba esencialmente incluido en uno de los 28 puntos de su plan de paz original, publicado hace poco menos de una semana. Parece que probablemente se ha eliminado de la última versión, que al parecer está escrita a mano por Volodymyr Zelensky. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?
Supimos por el presidente del Parlamento en Irán que durante la guerra entre Irán e Israel, en el sexto día de la guerra, la persona de la administración que los llamó fue J.D. Vance. J.D. Vance estaba llamando a los iraníes para encontrar una solución a la guerra. No fue Marco Rubio. Eso demuestra, en mi opinión, lo dividida que está la administración. Sí, sabes, hay una gran ironía en eso. Si Trump hubiera elegido a Rubio como vicepresidente y le hubiera dado el mismo papel que le ha dado a Vance, y si hubiera nombrado a Vance secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional, ninguno de estos errores estaría ocurriendo. Vance estaría en gran medida al mando de la política exterior de Estados Unidos y tendríamos un acuerdo de paz con Rusia. Ya sabes, a Vance no le habría importado lo que Ucrania tuviera que decir. Sabes, estaríamos seguros de evitar una guerra con Taiwán si Trump hubiera seguido el consejo de Vance. Todos esos errores no forzados, si los hubiéramos evitado, nos habrían dado una paz duradera con Irán. Ahora mismo parece bastante precaria, porque hubo rumores de que, creo que fue el 28 de junio, unos 6 días después de que Trump bombardeara Irán, él dijo, tras afirmar falsamente que habíamos destruido el programa nuclear iraní: bueno, quizá tengamos que bombardear Irán otra vez si intentan reconstruirlo. Así que ya sabes, no se retrasó años, tal vez 3 meses, pero desde luego no años. Sí, me parece que, después de todo, ya sabes, mencionaste si J.D. Vance fuera secretario de Estado, pero son Tucker Carlson y las personas que estaban cerca de Donald Trump en aquellos días, quienes hablaban de elegir a esas personas para cargos como secretario de Estado. Su principal argumento era que si Rubio fuera vicepresidente, alguien podría asesinar a Donald Trump y poner a Marco Rubio en su lugar. Esa era una de las principales preocupaciones de personas como Tucker Carlson, y por eso impulsaron que J.D. Vance fuera vicepresidente en lugar de Rubio. Hay mucho movimiento dentro de la administración. Sí, no. Creo que eso es absolutamente correcto. Pensé lo mismo. J.D. Vance es un conservador estadounidense más principista y pro-paz de lo que Trump jamás fue. Y ya sabes, lo que más odian de Trump es que en 2016 se presentó con una plataforma de paz con Rusia, cuando ellos ya habían demonizado a Rusia como una especie de hombre del saco en el falso escándalo de la supuesta colusión Trump-Rusia. Así que los demócratas se metieron en un callejón sin salida. Sabían que Rusia no era un enemigo que quisiera destruir a Estados Unidos, ni ir a guerra a Estados Unidos. Pero aún así, pintaron a Putin de esa manera. Falsamente. Y así, ya sabes, intentaron acabar con la candidatura y la presidencia del presidente Trump. Lograron impedir que estableciera una paz duradera con Rusia durante su primer mandato, como había planeado originalmente. Luego, Trump comenzó con mucha fuerza en los primeros 3 meses y medio de su segundo mandato, persiguiendo la paz con Rusia a fondo. Desde entonces, los neoconservadores y los neoliberales han tomado la delantera. Sospecho que los demócratas van a apoyar mucho este nuevo plan de paz de 19 puntos, y que todas las personas que odian a Trump acabarán elogiándole por hacer lo que quieren que haga. Exactamente. Sí, exactamente. Realmente siento lo mismo. Muchas gracias, David, por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer hablar contigo de nuevo. Gracias, David. También fue un gran placer hablar contigo. See you soon. Bye-bye. Hoy, Ace Strength.